dais cuenta, la problemática que hay de que una gran empresa controle toda la librería es que yo como usuario, cuando vaya a esa librería, porque ahora me dirán, lo puedo comprar por Amazon. Sí, brother, pero es que incluso, even if si yo me meto en que lo puedo comprar por Amazon, quien tiene el presupuesto real para publicidad y para impactarme son estas grandes empresas que tienen una capacidad muy grande de luchar contra Jonas, que no ya han brindado un público libro. Por tanto, siempre va a existir de manera constante, ya que son las personas que tienen el dinero, un impacto directo sobre que yo como usuario no soy tan libre para elegir, porque la oferta que a mí se me muestra, lo que me sale en Instagram, para que nos entendamos, es todo el rato el libro de Debbie, que es una tía que escribe bestsellers de personas que matan. Jessica es amiga mía, es de España, y no tiene un libro publicado porque ya le han dicho que no se lo leerían, y es exactamente igual que esta mujer. ¿Por qué? Porque no está en estas editoriales, y esas editoriales ya han dicho que yo no, pero si este género ya lo tengo por una mujer que cubre tus características. Esto es un análisis que estoy antecediendo, que es que los autores no van a poder acceder. Pero donde yo quiero ir con esto es que en el momento en el que yo como usuario estoy acercándome a una librería o estoy consumiendo internet, no tengo una libertad real de elegir. No existe una libertad de cultivarme yo y entender cómo yo funciono si no tengo toda la oferta disponible, o si hay mecanismos que hacen que yo no tenga toda la oferta sostenible. Ya te he explicado por qué esta gran industria tiene de verdad intereses para poder mantenerlo así, porque solo quieren que estén sus autores hacia adelante. Incluso si hay una pequeña parte de la librería que son libros de disidentes, ni siquiera yo le voy a dar valor, porque todo el mundo va a estar hablando del bestseller. Punto. Paco, Tú a ti. ¿cómo funcionan los nichos del mercado? Los nichos del mercado, pues, los nichos del mercado, muy bueno. Es muy importante entender que esta gran editorial, por ejemplo, Debate, tiene a derecha, tiene escritores de derechas y escritores de izquierda. Tiene grandes escritores de ambos sectores. ¿Qué ocurre con esto? Que las disidencias que tú dices de los nichos, te lo prometo, Pablo Simón, el príncipe moderno, lo tienen puesto, y también publicaron el libro de extrema derecha de Santiago Abascal. Me refiero que esta editorial ha publicado ambas cuestiones. ¿Qué pasa con esto? Que toda la oferta cultural que se está gestionando, la gestiona esta gran empresa. Ya no solo te gestionan los bestsellers, sino que la oferta cultural que se puede dar, ellos lo están gestionando dentro de su control. Como una gran empresa, obviamente, es muy sencillo que un Estado intente presionarme o intente darme incentivos económicos para que nunca entre una voz disidente dentro de las librerías. Tengo el control constante de las librerías. Si yo soy una voz disidente que intenta publicar un libro y yo te lo mando, como no estás dentro de la línea editorial, o sea, la mierda que publica el libro funciona igual que los periódicos. Si no estás dentro de mi línea editorial, no puedo meterte, porque si no voy a perder inversión, voy a perder que los eventos que yo hago como gran marca va a dejar de patrocinármelo, yo que sé, EY, Capgemini, van a dejar de meter dinero porque no estoy dentro de su línea de pensamiento. Esta voz de siguiente siempre se van a ir, ¿vale? Porque esto es nefastísimo para los autores. Los autores pierden completamente el control de negociación que pueden tener con una gran industria. Cuando yo soy un trabajador, pierdo de verdad la libertad de, oye, tío, no, de verdad, yo quiero trabajar contigo, o sea, yo quiero publicar libros. Tengo que pasar sí o sí por el aro de, ojo, como yo soy la gran empresa y yo decido lo que está en librerías, si está en las librerías tienes que pasar por mí, por tanto, no te voy a dar mucho dinero, porque ya te estoy diciendo que vas a ganar con fama, el típico artista que le dice, no te hago fotos y lo subo a redes. No, te digo, mira, si tú quieres ser un gran escritor, ya tienes que buscar intereses y dinero por otra parte, porque aquí lo que te voy a conseguir es únicamente estar en las librerías y te vas a llevar 50 céntimos por libro, te vas a llevar 1 euro por libro, al cambio 70 pesos, todos entendemos que es un mierda llevarte eso por un libro, y pierdes desincentivos a que los autores, incluso si tenían intereses de meterse dentro de toda esa rueda de propaganda que acaba generando esta editorial, ni siquiera tienen incentivos económicos para hacerlo. El escritor profesional desaparece, porque ahora van a tener que ser escritores que encima se dedican a otra cosa. Esto de manera activa ya no solo es que es malo para los derechos de los trabajadores porque no se está enalteciendo mi valor, sino que también es muy negativo para la calidad de la escritura, porque ya no puedo dedicarme íntegramente a ser escritor, porque ahora dependo completamente de mi economía de que realice otra actividad. No voy a poder estar en las librerías si soy disidente, y aunque no lo sea, voy a estar completamente controlado con bajos márgenes y con bajo dinero, pero es que encima la calidad de mi escritura va a ser peor porque tiene que estar ajustado a los márgenes de esta gran empresa. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Con la traducción y un discurso de líder de fusión. Miguel.
gobierno tiene dos impactos fundamentales. Uno, que las librerías van a tener un impacto negativo en cuanto a su capacidad de poder como sostenerse a sí mismas, y dos, el impacto que esto va a tener en los autores de nicho o en autores que no necesariamente tienen la popularidad del bestseller, ¿no? En ese sentido, nuestro caso va a lidiar con esos dos impactos. Uno, porque las librerías se ven muchísimo peor de su lado de la casa con una industria editorial dividida y sin capacidad de gestión, y dos, porque los autores de nicho, autores disidentes, incluso cualquier otro género, se ven en un peor peligro. Primero, ¿qué pasa si dividen? ¿Qué pasa con la industria editorial? Sucede una cosa, hay muy pocos lectores y esto implica que hay un costo significativo para las librerías. Esto es algo que ya había explicado Alta de Gobierno, ¿no? Las librerías tienen un costo significativo porque tener un libro en el estante cuesta dinero, cuesta tiempo, cuesta energía. Esto implica que ese costo de oportunidad se lo tienen que dividir entre no solamente la librería, sino también las editoriales. En este sentido, creemos que si dividimos, hay una reducción de la capacidad de distribución y de operación. ¿Por qué? Primero, la red de distribución se reduce significativamente. Lo que pasa con Penguin Random House es que es tan masivo que tiene todas las conexiones. No solamente es una editorial, sino que es una suma de editoriales, más una casa de publicidad, más una casa de relaciones con un montón de librerías, más agencias editoriales. Esto implica que los costos de capacidad de operación de este ente, que digamos está un poco más centralizado, son reducidos en tanto los costos los asume la empresa, ¿no? En ese sentido, segundo, creemos que aumentan los costos de publicidad. ¿Por qué? Porque una editorial chiquita no puede gestionar lo que puede pagar y Penguin Random House, que tiene no solamente sede, en España, sino también en toda Latinoamérica, y sino que es en gran parte del mundo. Tercero, una división implica necesariamente dividir sectores arbitrariamente según lo que le al gobierno, ¿no? Esto implica recortes en presupuesto, esto implica que la capacidad general de cada una de estas editoriales divididas se va a reducir. Esto implica que si estas editoriales quieren sobrevivir, van a tener que publicar y buscar los libros más populares. Entonces, los autores que son de nicho, los autores que tienen su poemario que escribieron en la secundaria y que tienen muchas ganas de publicar y que probablemente a mucha gente le va a gustar, pero llegas con el editor y te dice de nuevo, no. Es muy probable que entonces prioricen a los autores que sí son populares y que por lo tanto el rechazo del que habla Alta de Gobierno se ve muchísimo más magnificado. Rápido tu punto. Yo creo que el modelo razonable que nos Alta de Gobierno implica que la división sigue teniendo publicidad, sigue teniendo trabajadores que pueden acceder a... Incluso si todavía tienen publicidad, estos costos se multiplican porque no solamente necesito como editar, no solamente necesito correctores, necesito agentes editoriales, necesito vínculos con librerías que pierdo una vez que esta división sucede. Incluso si no los pierdo, mis costos de operación son muchísimo más altos porque la capacidad de Penguin Random House ya está establecida. Tiene redes de distribución, tiene un chingazo de empleados y tiene una dinámica la cual le permite reducir los costos a la mayor cantidad. Segundo, hay una pérdida de desarrollo, es decir, el desarrollo se vuelve inviable. En primer lugar, porque los nichos son abandonados, como ya lo expliqué, y en segundo, porque dependemos de servicios externos. Lo que pasa en la industria editorial, cuando tenemos editoriales pequeñas, como es el caso de México, como es el caso de gran parte de los países de Latinoamérica, es que las editoriales se vuelven tan pequeñas y el presupuesto se vuelve tan reducido, porque de facto, como ya lo está explicando Alta de Gobierno, los costos son tan altos para distribuir, para tener solamente un libro en el estantero, que en ese sentido necesito luego correr a los editores que tengo y contratar a otros servicios editoriales. Esto implica que voy a contratar editores externos, o que voy a intentar a correctores externos, o que voy a tener que contratar a agencias externas que, porque yo no tengo la capacidad, me van a cobrar incluso más caro. Eso implica un estancamiento sistemático de la industria editorial. Cuarto, paramos no solamente esto, sino paramos el crecimiento del sector cultural. ¿Por qué? Porque uno, reducimos la accesibilidad y dos, reducimos la oferta de los pocos autores que tenemos. Esto implica que si no dividimos, ya construyendo de nuestro lado positivo, antes de pasar a eso, dando por hecho como que desaparecen todo lo de Penguin. No, todas van a seguir, van a tener capacidad de publicación, pero no van a tener tanta capacidad de negociación dentro del mercado para hacer todos los mecanismos de un sistema monopolista. Repítelo. Te lo resumo. Penguin, todas las editoriales que tienen siguen vivas, van a seguir publicando, van a seguir haciendo, pero Penguin no va a ir a un librero y va a tener tanta capacidad de negociación. Pero van a seguir publicando, van a seguir haciendo cosas, siendo más pequeñitos, cada uno como ya existen otras editoriales pequeñitas, sin poder.
acuerdo, te estoy diciendo que las industrias editoriales pequeñitas aumentan sus costos de producción, aumentan sus costos de publicidad, aumentan los costos, y esto implica que cuando llegues a la librería te voy a decir, oye, mi libro es todavía más caro de lo que te lo vendía cuando yo era parte de Penguin Random House. ¿Por qué? Porque ahora Penguin Random House, la estructura es que, digamos, tienen un sector de publicidad el cual es capaz de atender a todos los sellos editoriales, mientras los sellos editoriales tienen un grado de autonomía que les permite editar y operar, y no necesariamente encargarse de todo ese peso económico, gestivo y emocional que prácticamente que implica todos los demás. Esto implica, en este sentido, que si no dividimos, pasando a la parte positiva de nuestro caso, ¿qué pasa cuando tenemos a Penguin Random House? Uno, existe una capacidad parcial de subsidio de obras menos populares. ¿Por qué? Porque los libros que son más vendidos, los bestsellers de Brandon Sanders o Padre Rico, Padre Pobre, se siguen vendiendo, y esto permite a la industria editorial, es decir, del 80% de mi capacidad de venta es capaz de sostener y de seguir obteniendo beneficios de mi parte más pequeña de mi venta, no el 20% que se vende de una menor cantidad. Esto también implica que esto garantiza que las pequeñas marcas editoriales que están dentro de Penguin tienen una capacidad de autonomía para editar, ¿no? La editorial que es Alfaguara, que publica autores de nicho de México y de Latinoamérica, tiene la capacidad de publicar, tiene la posibilidad de publicar autores más de nicho, en tanto los grandes bestsellers de Penguin Random House permiten que los sectores de publicidad, de agencia, etcétera, puedan ser subsidiados. Rápidamente, nota cómo esto lleva a que los autores de nicho o cualquier autor que quieras, porque todos los autores estamos precarizados, puedan tener la capacidad de, por ejemplo, gestionarles lugares en las ferias del libro, gestionarles talleres en las bibliotecas, gestionarles un viaje que no le va a poder pagar la empresa pequeña a la feria del libro de su país. Todo esto implica que de nuestro lado, a pesar de que sí hay situaciones que podrían ser distintas, la industria editorial es muchísimo más grande, es muchísimo más capaz de sostenerse. Por lo tanto, estamos ganando este debate. Muchas gracias por este fantástico discurso. Vamos a escuchar ahora a Viceprimera Ministra. Voy a decir el protocolo para la próxima sala, pongo en otra mesa para que estas en Les dijimos en la ronda pasada, pero... hay que decirlo de mí. Claro. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Bien, me parece muy importante el encuadre de Nacho, y es que no voy a comprar que opciones intenten vender, creo que no lo van a hacer porque parecen inteligentes, la verdad. El hecho de que ahora la lectura no tiene impacto en la población, sobre todo joven. ¿Por qué? Por el hecho de que, si bien es cierto que ya la gente no lee como a Garcilaso de la Vega y estas cosas, sí que hay como mucha población joven que está leyendo libros como After y Romance, etc., que sí que tiene impacto, ¿no? Cuando estamos hablando de bestseller, entiendo que en la sala estamos entendiendo que mucha población joven está consumiendo esto. ¿Esto es irrelevante? Sí y no. ¿Por qué? Porque Nacho te está graficando que hay mucha población joven a la que le influye esto. Esto es importante, ¿por qué? Porque a la hora del control que tienen las editoriales, a la hora de filtrar a quién le llega y a quién no le llega, y qué es lo que se publica y qué es lo que no se publica, Nacho te habla de dos cosas muy importantes. Uno, los filtros y el oligopolio, que no es realmente un oligopolio, porque prácticamente la Infoslight lo que se grafica es un monopolio. Y dos, la competencia que se está teniendo, que es nula. O sea, realmente lo que te estamos graficando es que desde el mundo de gobierno lo que estaríamos creando es un mundo en el que los sellos están compitiendo entre sí. Esto no solo es importante a la hora de qué es lo que le está llegando al consumidor y por qué es más libre, que es lo que te explica Nacho en su mundo, sino a la hora de acceder a la lectura, por qué se acaban creando mejores condiciones, no solo para los autores, sino también para los lectores. Y aquí quiero hacer un claim muy importante antes de responder a todo el caso de alta de oposición, que no al de baja. Quiero deciros que por favor un poquito de clics, porque si no, no sé cómo voy a ganar el caso desde alta de gobierno, ¿vale? Me parecería imposible, nota, ¿vale? Me parece importante aquí que me parece que alta de oposición está teniendo un problema. Y es que está graficando esto como si fuese una moción de actor.
No entiendo en qué momento me importa aquí que las grandes empresas o que las editoriales, y punto, sean grandes o pequeñas, tengan más o menos economías de escala, que es lo que pretendía decir el primer actor. No entiendo en qué momento la moción va sobre en qué mundo están mejor las editoriales. No entiendo por qué la métrica no es la que te trae Nacho de en qué mundo hay una lectura más libre, en qué mundo hay una lectura de mayor calidad, en qué mundo hay una lectura más accesible, en qué mundo hay más lectores. No entiendo por qué me interesa más o menos que las editoriales puedan o no, o puedan pagar mejor o peor esos sueldos. Y aquí voy directamente a refutaciones, ¿vale? Hay dos puntos importantes del caso del primer orador de alta degustación, ¿vale? El primer punto es que como hay pocos lectores, que ya me parece poco intuitivo dentro del caso, desde el momento en el que Nacho te grafica que cada vez hay más lectura, me da igual si es a través de, no me acuerdo cómo se llama esto, ebooks o libros normales, ¿vale? Pero al mismo tiempo dentro de tu propio caso es contraintuitivo porque me estás graficando un mundo en el que la lectura es importante, me da igual si hay pocos lectores o muchos, en el momento en el que en su mundo o en el tuyo que haya muchos o pocos es irrelevante, ¿no? Me habla de que tener un stock cuesta dinero, que es lo que te traía Nacho, ¿no? Y me dice que si hay como varias editoriales y va a haber menos economía de escala, era lo que te decía. Primero, lo intuitivo es pensar que, bien, tener mucho stock cuesta mucho dinero. Estas pequeñas editoriales o estas pequeñas tiendas van a tener menos stock. Esto automáticamente sí, reduce las economías de escala. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Y vuelvo a la caracterización, es que me parece aquí que hay un trabajo muy pobre de entendimiento de lo que va la moción. Sí, a las editoriales les va a costar más llegar a pagar los sueldos, pero es que aquí hay algo muy importante. Sí, las grandes editoriales tienen capacidad de economía de escala, ¿pero por qué? Por lo que te explicaba Nacho de la capacidad de cero competencia. Al tener el monopolio, tienen economías de escala. ¿Por qué? Porque pueden establecer contratos abusivos completamente por los cuales pueden pagar una miseria a sus trabajadores, pueden pagar una miseria por el mantenimiento de ese stock. Entonces, claro, siempre salen ganando en ese trato en el que el mantenimiento del stock y el mantenimiento de sus autores y el mantenimiento de sus empleados les hace siempre salir ganando. En vuestro mundo sigue sucediendo así. Enhorabuena, tienes las economías de escala. Lo que no llego a entender es por qué en esta moción seguimos queriendo las economías de escala. En nuestro mundo, en la métrica que te traemos y en la que en ningún momento acabas lidiando, no queremos las economías de escala. Queremos un mundo en el que nuestros empleados acaban cobrando más. ¿Por qué? Porque en nuestro mundo, si bien no se dan las economías de escala, tenemos que bien especificarnos en los nichos concretos como para tener más competencia, bien estar más cerca de esos pocos lectores que tú graficas a través de relaciones de, imaginaros, típica librería en nuestro barrio, por ejemplo, hay una librería que se llama, ¿cómo es? Las estas de Harry Potter, Gamora o algo así se llama, eso es de marketing. Que lo que tiene son relaciones entre el cliente y el empleado mucho más cercanas, y esto que establece una competencia muchísimo más real, no basada en las economías de escala, que no necesariamente beneficia los beneficios íntegros de la empresa, pero beneficia muchísimo al lector y al autor. ¿Por qué? Porque el autor, al tener la editorial menos economías de escala y menos capacidad de competencia abusiva, tiene mayor capacidad de negociación de sus condiciones, es mucho más libre a la hora de decidir sobre qué escribe, es mucho más libre a la hora de decidir qué cobra y cuánto va a exigir por vender ahí sus libros, y al mismo tiempo el comprador, por así decirlo, el lector que va a elegir dónde va a comprar, tiene nuestra librería de nuestro barrio y la librería del barrio de al lado, y no necesariamente se tiene que ir a Amazon ni a no sé qué Random Penguin porque es la única que hay muchísima más competencia, es muchísimo más libre de elegir, que era de lo que iba el taller de filosofía de Fernando Contreras. Darme el punto, no me vais a dar ningún punto desde abajo, darme el punto. La existencia de Penguin Random House no implica la desaparición de las librerías. Necesariamente lo implica en el momento en el que estamos en una moción de puntualizar. Quiero decirte, si mismamente es una moción de competencia y me estáis diciendo desde la Infoslide, no vosotros, ¿vale? Adjudicación, me está diciendo que hay una necesariedad de copar el mercado de un 70 y pico %, si están copando el mercado, la moción sería completamente injusta. En plan, es completamente imposible que convivan las pequeñas librerías siendo competentes con Penguin Random no sé qué, ¿vale? En plan, sería completamente injusta la moción, estaría desbalanceada. Aparte de que las pequeñas editoriales no serían competitivas en ningún momento, que esto es lo importante del punto. Además de que en el segundo punto de alta, porque insisto, baja no puede ganar en ningún momento la comparativa con alta de gobierno, ¿vale? Esto me parece súper usado. No entiendo por qué no me da el punto y no entiendo cómo ganar en Gates. Me dice que además solo van a seguir vendiéndose los bestsellers y entonces no va a ser competitivo en el momento en el que no se van a poder, como decía Nacho, vender los libros de las personas disidentes o que hablen de otros temas que no son bestsellers, ¿no?
Y aquí entra el punto de la competencia también, en el momento en el que, precisamente como hay más competencia y hay más editoriales, si una de esas pequeñas editoriales tiene la propiedad intelectual de After, no sé si sabéis lo, todo debajo de la misma estrella, si ellos tienen la propiedad intelectual, otra editorial no la puede tener, son excluyentes. Van a tener que buscar otro nicho y otro tipo de cosas que vender para poder hacer competencia. Ahí es donde entra el poder darle paso o darle entrada o quitar barreras de entrada a otras personas. Si Random Penguin no sé qué tiene tanto la propiedad de After como otras propiedades, ahí es donde en su mundo y en su lado de la casa no se le abren las puertas a estas personas disidentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ice por ese fantástico discurso. Vamos a escuchar ahora a la segunda hora de alta de oposición. Here. Qué preciso. Esta no es una moción de actor. Lo que más nos interesa no es que las editoriales sean ricas. Lo que más nos interesa es que las editoriales tengan el suficiente capital para mantenerse. Las editoriales, el mundo editorial, el rubro cultural, cualquier rubro que tenga que ver con arte, con cultura y sin comercialización, no responde a lógicas capitalistas usuales, las que utilizamos aquí en los mecanismos de BP, que es más o menos como entiendo que presentan el caso de ser arte de gobierno. Acá es bien distinto, porque no tienes una ganancia tan grande, porque no tienes un mercado tan grande, porque es difícil hacer promoción, porque todo ese libro pasa por muchas manos. Dime cómo haces que un documento Word te mide como un libro objeto de colección, pues a través del trabajo de muchas personas que como nosotros merecen comer, ¿no? Se llaman editores, se llaman formadores, se llaman maquetadores, se llaman autores. Entonces, ¿cómo hacemos que una editorial mantenga el suficiente capital para que pueda pagarle a estas personas, para que pueda imprimir, para que pueda tener convenios donde pueda vender los libros, para que pueda tener la suficiente promoción para decir que onda estoy vendiendo libros y entonces pueda funcionar? Únicamente lo entendemos en el caso de Babel. Resulta, Banner, que es más caro mandar a imprimir 50 ejemplares de cualquier cosa que mandar a imprimir 5,000. Para poder tener esta capacidad que, ojo, no sé cómo el mercado editorial es algo que se maneja como entre lo artesanal y lo masivo. Toda la edición, toda la curación, toda la corrección, toda la maquetación lo tienes que hacer a mano. Es un trabajo en el que literalmente vas de línea por línea viendo qué es lo que necesita el texto para hacerle la mejor calidad posible para el lector. Nota cómo al final de cierta forma lo haces masivo en tanto tienes la capacidad de pagar para que imprimas X y el número de cantidad de ejemplares y así salga más barato y entonces todos podamos ganar un poquito más que las que nos vamos a ganar la millonada, ¿no? Pero en ese sentido, eso únicamente sucede cuando una editorial tiene el suficiente dinero para hacer todo eso por su cuenta. Penguin Random House ahorita funciona en el que esta es la empresa principal. ¿Qué sucede? Que tienes a 3 personas o a 2 personas o a una persona encargada del sello editorial. Esto implica que muchísimas tareas se pueden delegar. Esto implica que muchísimas tareas se pueden subcontratar, pero que finalmente todo responde a la capacidad económica de paga que tiene esta editorial, que es importante porque una editorial solamente se puede mantener con el 70% de su catálogo y tener siguiendo cerca del 30% de su catálogo que sean libros de nicho, que sean libros que no venden, porque el 70% te mantiene. Creemos que es precisamente aquí donde entra la lógica de Vale, donde nosotros, de hecho, conseguimos una mayor calidad y una mejor accesibilidad. Sí, claro que la literatura tiene impacto en la población, claro que la gente lee un montón de cosas en redes sociales o no, claro que nos interesa, pero nota como no todos los libros son de literatura y con nichos no nos referimos de izquierda a derecha, nos referimos a libros infantil, juvenil, baratos, caros, independientes, de autores consagrados, literatura académica, recetas de cocina, libros de matemática, libros objeto, personas que están dispuestas a comprar libros carísimos porque les encanta y es de colección y está súper, etcétera, etcétera, etcétera. El mercado se segmenta y entonces cada una de estas personas que esté interesada en conseguir una cosa en específico, la otra, recurre a ellas. Y nota cómo no es que la moción no tenga pie, porque actualmente un montón de editoriales conviven con la existencia de los sellos editoriales que pertenecen a Penguin Random House. O sea, esto es posible porque esto sucede en el mundo real. Hablamos de páginas espuma, hablamos de un montón de editoriales independientes, o sea, creemos que no es necesario explicar que eso sí sucede porque finalmente siguen existiendo estos mercados de competencia. Y Penguin Random House lo que hace es que ellos compraron sellos ya creados y
ya aclientados. Todos los sellos editoriales surgen porque se adaptan a un nicho. Yo voy a comprar a Alfaguara porque Alfaguara tiene calidad y ya tiene lectores, entonces con el poder que tengo para disminuir costos, la gente va a seguir comprando y van a tener un poquito como la misma perspectiva que tiene Alfaguara. ¿Qué sucede cuando Alfaguara se sale y cuando todos los demás se salen? Pues entonces Alfaguara no tiene la misma capacidad de operación y dice, para tener siguiendo teniendo la misma capacidad de operación, y como ya no delego un montón de cosas, o la empresa mayor ya no delega un montón de cosas, sino que yo tengo que contratar a las personas, que es posible, pero me va a costar muchísimo más, le voy a subir el costo de mis libros. Aunque mis lectores estén interesados, tal vez haya quien sí se quede, así como habrá quien no se quede. Panel, porque la gente lee de muchas otras formas. Yo creo que la gente piratea un montón de cosas y creo que nosotros como estudiantes de literatura nos la pasamos toda la carrera pirateando libros y es gracias a eso que podemos hacerlo. Creo que genera mayores incentivos a que la gente se aleje y a que sí, la lectura sea más accesible, pero nota cómo es justo aquí que nos interesa que las editoriales tengan esta capacidad. Nota cómo cuando la gente piratea libros sigue llegando a la lectura, pero entonces ya no tenemos una capacidad para generar que lleguen más personas y que puedan publicar más personas. Necesitamos mantener ese equilibrio. Nota cómo lo que sucede es, mientras yo tengo la suficiente capacidad para hacer todo lo que es Penguin Random House, que es, uno, capacidad de visualización en ferias de libro, incapacidad de inversión de promoción y la confianza en el mercado de este es un sello editorial que yo sé que se va a adecuar a mi presupuesto. En Penguin Random House se puede encontrar libros carísimos y puede encontrar un libro de novedades en 180 pesos mexicanos que son, ¿qué te gusta? No sé, puede encontrar libros de hasta $5 que están en muy buena calidad en cuanto al contenido, pero que ahorran en, por ejemplo, el gramaje de las páginas, que ahorran en, por ejemplo, la cantidad de tirajes que sacan porque pueden hacerlo, es algo que una editorial pequeña no puede hacer. Creo que tienen convenios. Oye, hagamos convocatorias, hagamos premios, hagamos un deal con la Secretaría de Cultura para hacer que lleguen nuevas voces independientes, para hacer que las nuevas voces consagradas puedan compartir la librería en el espacio que yo voy a rentar en una librería, porque tengo la capacidad de hacerlo, porque recordemos, editorial es quien produce el libro, librería es quien te lo vende. La editorial tiene que tener la suficiente capacidad de distribución para llegar a toda la cantidad de librerías posibles. Pero a ver, los autores no únicamente ganan de las copias, de hecho los autores ganan de muchas otras cuestiones que rodean al mercado editorial, porque ya les dije, no funciona con las lógicas usuales de cualquier otro tipo de mercado de objetos. Venta, sí, pues tienes algo de tus derechos, que los derechos bien pueden pasar de una editorial a otra, porque los derechos le pertenecen para siempre al escritor y dependiendo del trato que llegue con la editorial se puede cambiar a lo que quieras. Pero a ver, yo gano dinero como autor de presentaciones, conferencias, dando clases, talleres, teniendo plataforma para poder editar y que no se me precarice en ella, haciendo y participando en gestión cultural. Eso es algo que únicamente podemos hacer gracias a que las grandes editoriales tienen esta capacidad de condensar como la capacidad económica para que suceda. Nota cómo cuando tenemos estos sellos que pueden adaptarse a la capacidad de la gente, tenemos a los nichos. Nichos que ya están siendo cubiertos por todas las editoriales independientes que dije que siguen coexistiendo con Penguin Random House, pero dos, porque Penguin Random House se adapta a estos presupuestos. Ya te dije que hay gente que probablemente recurra más a la piratería cuando le subo los precios, pero cuando yo puedo conseguir un libro de novedad en 180 pesos mexicanos, claro que lo voy a comprar. Nota cómo entonces hacemos mayores incentivos para que la literatura sea accesible y de calidad sin perderlo. Creemos que esto responde perfectamente a una lógica de cómo nos mantenemos, pero también B, una lógica de dónde están mejor los autores, los lectores, las editoriales y todas las personas involucradas. Muchas gracias por este gran discurso a la ley de traducción. Vamos a abrir el debate en pajas con el curso extensionista de Obrero. Empiezo mi discurso en 3,
2, 1. Creo que hay un problema estructural en las altas respecto a engage y capacidad de respuesta, pero a la vez, 2, respecto al relacionamiento de los propios clashes que presentan, mientras que vía alta presenta un clash de carácter social respecto de accesibilidad, o la otra alta presenta un clash de carácter económico. ¿Qué es lo que voy a hacer en este discurso? Primero, explicar por qué el clash económico es el más importante de la ronda, en la medida que genera cambios materiales sustanciales en la realidad que afectan, 1, a las editoriales como empresas sustanciales del debate, pero 2, la accesibilidad de las personas, porque evidentemente en la medida que cambian las condiciones económicas de las publicaciones, de los autores y de las editoriales, entonces cambian de manera sustancial las personas. Miren, vamos con el encuadre primero que todo, y esto creo que es muy importante. Creo que el mercado de los libros está monopolizado, ¿cierto? Y hay dos lógicas sustanciales que pueden sustentar esto, que no están explicadas en mi arte y que por lo tanto no se entiende de manera explícita cuáles son las consideraciones que desbloquean sus construcciones. 2 puntos de análisis. 1. Creo que estos probablemente son espacios controlados por élites, ¿correcto? Por personas que han llegado aquí particularmente a estos editoriales o a estos sellos o a Penguin Random House en este caso, en la medida que tienen una capacidad física que hace que tengan un mayor control de esto. Y ese es el segundo punto. Creo que Penguin Random House, como el sello editorial más grande del mundo, tiene un control de agencia total respecto a las otras publicaciones o las otras editoriales que controlan de manera sistemática, afectando, por ejemplo, las narrativas respecto a lo que publican, afectando el manejo de sus intereses, afectando particularmente cómo se ven relacionados en líneas generales con otros actores, por ejemplo, con los propios estados de sus países, o incluso teniendo cierta incidencia importante respecto a la toma de decisiones de carácter económico, de carácter financiero. Vamos entonces en función de esto. Bien, creo que mi alta tampoco modela y hay explicaciones sustanciales respecto a cómo funcionaría la división. Esto se ve en 3 puntos sustanciales. 1, creo que se va a respetar de manera importante el mantenimiento del capital de estas propias empresas. Sería ilógico decir que van a robar de manera directa lo que tienen estos nuevos sellos editoriales en la medida de la división, sino que se va a respetar de manera significativa. Pero segundo, creo que se va a dar una subdivisión significativa que hace que se mantengan la capacidad operativa que van a tener estos propios sellos editoriales en la macropolaridad. No se trata de desaparecer Penguin Random House, no se trata de dejar a estas nuevas empresas, estos nuevos sellos editoriales sin ningún tipo de capacidad. Probablemente la capacidad operativa se va a mantener en la medida que, por ejemplo, estas empresas ya han colaborado antes con Penguin Random House y ya tienen cierta capacidad de relacionamiento en sí mismas. Vamos ahora con las 2 líneas de análisis en función de esto. 1. De mi lado creo que evitamos la monopolización editorial. Mi alta no da mecanismos para explicar esto, solo enuncia cuestiones particulares, yo lo voy a mecanizar y lo voy a impactar. Bien, creo que dividir a Penguin implica evitar lógicas de monopolios sustanciales en la comparativa. Mecanismos para entenderlo. 1. Yo creo que hay una unificación de acceso al relacionamiento. Ahora estos sellos van a poder acceder de manera muchísimo más sencilla, sin trabas burocráticas, por ejemplo, a relaciones con los estados particulares, por ejemplo, relaciones con otras editoriales, por ejemplo, relaciones con otros autores particulares o con empresas privadas que puedan darles capacidades de financiamiento, de lobby, de generación de ingresos. Segundo, creo que hay una gestión propia de los fondos para los sellos editoriales, ¿verdad? En la medida que ya no hay un control absoluto de Penguin Random House de manera significativa, haciendo que tengan mayor capacidad de agencia respecto a sus decisiones como editoriales para, por ejemplo, publicar más, contratar, etc. Tercero, creo que hay mejores formas de acceso a la fiscalización, porque ahora no están bajo el marco legal de una empresa en específico que queda en un país en específico, sino que ahora van a responder, por ejemplo, a otras formas de legalidad y otras formas particulares que ya les ofrecen sus propios estados y sus propios gobiernos, dependiendo de donde se ubiquen. Cuarto, creo que son facilidades de actuación entonces y facilidades de poder comprometerse, ¿verdad? En la medida que hay menos trabas burocráticas y menos formas de evitar como estas dificultades respecto a la actuación. Quinto, porque creo que se promocionan las lógicas de competencia, porque en la medida que hay más sellos editoriales compitiendo de manera activa, esto hace que se retroalimenten entre sí, porque en la medida que compiten tienen que ser mejores que otras para poder acceder a más clientes, a más compras, a más ventas, etcétera, etcétera. Eso genera 4 impactos importantes en la ronda exclusivos de mi cámara. 1, que creo que es más probable la generación de empleos de manera significativa en estos espacios, ¿verdad? En la medida que hay más sellos editoriales y hay mayores espacios donde las personas pueden acceder, o donde las personas en general interesadas en esto pueden acceder a la neutralidad aérea. Segundo, creo que es más probable la generación de ventas para los sellos editoriales y más probable la generación generales de ingresos para estos pequeños sellos editoriales, generando que su capacidad operativa crezca de manera significativa respecto a cualquier cosa que pueda traer oposiciones. Pero tercero, creo que se diversifica el mercado editorial, que es lo que tanto le importaba a la oposición. Sí es importante que se diversifique el mercado editorial en la medida que genere más oportunidades, solamente se da a mi lado de la cámara en la medida que ahora tengo más, digamos, nichos particulares que se están acrecentando entre sí, que tienen sus propios ingresos y sus propias capacidades de crecer. Pero cuarto, creo que esto genera una independencia importante respecto a la capacidad operativa, porque si ya explicamos del modelo que sí, va a existir una capacidad operativa que es precedente, aún así, esta capacidad de agencia puntual que van a tener los sellos editoriales hace que crezca de manera significativa la capacidad de agencia que tienen que influenciar en sus propias realidades. Pero quinto, creo que genera un beneficio a los nichos alternativos, ¿verdad? Creo que genera un beneficio a los autores particulares o a los autores alternativos que querían, por ejemplo, publicar antes, pero como no iba con la política particular de Penguin Random
House que quería, por ejemplo, irse solamente a libros particulares, ahora tengo mayor capacidad por acceder, o tiene mayor capacidad por acceder a, por ejemplo, publicaciones, ventas y las compras que les puedan ofrecer tus propios sellos editoriales. Esto demuestra dos cosas en el debate. Uno, yo creo que es más plausible que se beneficien los mercados de mi lado en la medida que los nichos económicos se ven, digamos, mejor proporcionados, haciendo que las sellos editoriales y las publicaciones se vean más beneficiados. Pero segundo, que más autores tengan posibilidad de publicación de manera científica. Vamos con la segunda línea y es vinculada a la accesibilidad de manera mucho más puntual, que es lo que le importa tanto en términos generales a Alta y que es honorado por Alta Ocasión. Mira, esta línea se trata sobre el control narrativo y la democratización. Dividir a Penguin implica facilidades de accesibilidad obvias, tres mecanismos para ello. Uno, creo que hay un acceso a modificar la narrativa del producto. Y ojo, eso se trata de principios. En la medida que hay sellos editoriales particulares que pueden, digamos, controlar cómo es publicada su información, cómo quieren que sea consumida, cómo quieren particularmente presentarla en redes sociales, cómo quieren presentarla en las líneas generales, eso hace que puedan tener un acceso a modificar la narrativa del producto. Haciendo que, por ejemplo, puedan tener políticas que beneficien a ciertos sectores donde quieren comprar en particular, o haciendo que, por ejemplo, quieren beneficiar políticas o, digamos, formas de vender, por ejemplo, en un mercado de la India, donde no aplicaba la política de Penguin Random House y no vendía lo suficiente, ahora pueden acercarse a, digamos, formas de marketing que son muchísimo más sencillas para poder vender. Segundo, creo que genera una promoción de intereses alternativos y de los intereses propios de estos editoriales, de estos autores y de estos empresarios, dándoles cierta independencia narrativa respecto al acceso y respecto a poder presentar su información. Pero tercero, genera un desligamiento de las problemáticas de Penguin Random House como una de las empresas más importantes del mundo, ¿verdad? Haciendo que no solamente no tengan que responder a sus trabas burocráticas, sino que no tengan que responder a las dificultades, por ejemplo, que pueden tener a nivel económico, a nivel internacional por tener tantas agencias que estar, a nivel, digamos, de intercambios, líneas generales, etc. Esto genera cuatro impactos importantes en la ronda. Uno, yo creo que es más probable la mayor accesibilidad y el acceso epistémico de mi lado en la medida que hay mayor independencia financiera respecto a mayor independencia de cómo actuar. Segundo, que creo que hay una disgregación de las élites democratizando de manera más significativa el conocimiento, haciendo que las personas puedan acceder de formas mucho más particulares a, por ejemplo, entender formas de educación, entender otras formas de poder acceder a estos elementos literarios que son tan importantes en la ronda. Pero tercero, creo que hay incentivos a la participación, por ejemplo, de nuevos autores, incentivos a la participación de nichos particulares que tenían intereses específicos de poder participar, de querer colaborar en espacios de literatura en general. Esto tiene una relevancia particular porque hace, uno, que crezca la capacidad de las editoriales para poder acceder, digamos, a lógicas económicas que sean beneficiosas, pero segundo, que las personas tengan más incentivos a participar dentro de las propias editoriales y que puedan hacer mucho, tener un conocimiento más significativo respecto a su vida en sí mismo, pero respecto a cómo funciona esto y cómo pueden hacerlo más significativo. Gracias. Muchas gracias, excelentísimo de gobierno, por ese discurso. Vamos a ver el último canal de debate con su excelentísimo de gobierno. Hay que entender cómo es que funciona, que al final de cuentas nos intentan vender desde el lado del gobierno, que al final por las dinámicas de las editoriales no funcionan al igual que otras empresas, y esto no es completamente cierto. O sea, hay que entender que, por ejemplo, si nosotros llegamos a dividir una empresa tan grande, no solamente se pierde el poder de coerción, poder de generar contactos, poder de generar mayor administración de esta empresa como tal, a nivel tanto local como a nivel internacional, que al final es lo que se busca, ¿no? Entendamos cómo es que piensan las personas escritoras. Yo voy, busco, publico un libro, ¿no? Y esto con la intención de que se pueda ver no solamente a nivel local, como nos hablaba, por ejemplo, la Cámara Alta de Gobierno, ¿no? Como que sí, qué bonito, ahora tengo una librería local y entonces yo voy a mi pueblito, ¿verdad? Y intento venderle mi libro a esta librería y ya. Con eso tampoco se come. O sea, al final de cuentas hay que entender que nosotros como escritores buscamos la manera de tener una exposición y tener incidencia a nivel local, a nivel internacional, a nivel nacional, etc. Y esto es justamente lo que les está proporcionando esta editorial. Nosotros con Penguin Random House justamente tenemos esas capacidades de coerción, esas capacidades de poder tener esa incidencia, pero sobre todo también tenemos la capacidad de que se nos logre entender en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, eso por el lado como de las personas escritoras. Nuestra intención como escritores es justamente buscar eso, ¿no? Esa visibilización, esa negociación, y al final el Penguin Random House genera esto. ¿Por qué comparativamente es peor esa división? Porque si dividimos Penguin Random House, al final de cuentas estos sellos que se tienen van a necesitar justamente lo que ustedes decían. Ustedes lo ponen como que se genera más empleo, no, porque hay más incentivos como para la generación de empleo, porque ahora hay como pequeñas empresas que necesitan justamente
justamente como mayor cantidad de fuerza laboral. Pero eso es justamente una de las principales problemáticas. ¿Qué me garantiza a mí que lo voy a conseguir en el futuro inmediato? O sea, estamos justamente viendo la necesidad de que, ok, ya me separo, pero hay que tener a Penguin Random House como una gran administradora que entonces brinda simultáneamente, así como le es más barato, ya lo trajo mi alta, le trae una disminución de costos en temas de que, ok, el imprimir 1000 libros es 1000 veces más barato que el imprimir 100. No es solamente una cuestión de costos en temas de disminución, sino también cómo me cuesta más la mano laboral. O sea, yo como una empresa independiente voy a necesitar buscar igual editores, igual voy a necesitar buscar diseñadores gráficos, etcétera, etcétera. Y eso también conlleva un costo. O sea, no es un costo solamente de insumos en términos estrictos de que, ok, ya no tengo tanta capacidad de producción masiva, que es al final de cuentas cómo funciona el capitalismo y vivimos un sistema así, sino que además es cómo necesito esa misma fuerza laboral y cómo necesito no solo tener esa fuerza laboral, sino tener ese medio de capacidad de negociación con diferentes empresas, llámese que me brinden los servicios de impresión, de diseño, etcétera, y cómo tampoco voy a tener una garantía de que en el futuro inmediato, porque estamos hablando de que sí, en el largo plazo puede que efectivamente genere más empleo, porque sí, encontré estas personas para que me trabajen, etcétera, etcétera, pero si en el largo plazo yo no existo como empresa, ¿de qué me sirve a mí justamente tener esa capacidad? Punto. Vamos a ver, es que todo el caso de oposiciones depende de que me demostréis efectividad, de que por ser pequeñas van a ser automáticamente un fracaso. No entiendo por qué no me puedo especializar en un nicho y ser un éxito porque sea pequeña. No, es que al contrario, el problema es que ustedes no me garantizan como siendo pequeña voy a lograr mantenerme en un mercado competitivo, justamente. O sea, el problema ahí radica esencialmente en que la competencia, sí, es cierto, es sana, al final tiene dinámicas sociales muy beneficiosas en todo lo que se me quiera defender, pero es que también hay que pensar que para que haya ese equilibrio necesito mantener mi empresa. Pero ¿cómo hago justamente esa manutención si mis costos se elevan, si mi capacidad de negociación se disminuye? O sea, es que literalmente en el futuro inmediato, apenas justamente tomo una política como la división, tengo todo encima, o sea, tengo todo en contra. O sea, y tras de todo también pierdo la capacidad como de renombre internacional, nacional, ver esos contactos, y entonces no les doy incentivos, número uno, a escritores que puedan buscarme porque, ok, genero una atracción de que, ok, yo tengo un libro, por más de que sea un escritor pequeño o un escritor gigantesco, mi idea, si soy un escritor gigantesco, justamente es buscar este tipo de editoriales que justamente me puedan brindar como ese estatus, mantenerme en ese mismo nicho de que, ok, tengo reconocimiento, etcétera, y generar ventas para mantenerme a lo largo del tiempo. Y dos, obviamente busco también como escritor pequeño justamente esa misma promoción. Entonces, indiferentemente como me caractericemos aquí a las personas escritoras, tenemos el mismo fin, indiferentemente. Entonces, yo como empresa pequeña no voy a poder satisfacer en el futuro inmediato esas necesidades, y al no poder satisfacer esas necesidades es que justamente empieza esa dinámica de cómo voy a mantenerme yo como empresa a lo largo del tiempo. La sostenibilidad se resuelve de una forma muy sencilla. Si la gente sigue queriendo vender permisos, le van a pedir 1000, 100.000 unidades y yo como empresa voy a tener ese ingreso para poder seguir manteniendo mis operaciones. Creo que la solución para eso sí. Claro, estamos de acuerdo, pero sin embargo, como ya bien lo dijeron ustedes desde el gobierno, son exclusivos. O sea, los derechos de una, o sea, tipo yo, editorial A, tengo los derechos de Harry Potter, pero compito simultáneamente con otra que puede ser que tenga, no sé, los derechos de los cuentos de mi tía Panchita. O sea, al final de cuentas, eso justamente a lo largo del tiempo va a haber una pérdida inevitable del bienestar social porque se van a perder empresas. Entonces, al final, esa misma dinámica que ustedes están trayendo aquí de la competitividad se va a terminar perdiendo porque lo que va a hacer es que huya a lo largo del plazo una disminución de empresas, porque no es que todas van a poder sobrevivir, es imposible que todas vayan a poder sobrevivir porque muchas van a verse sumamente afectadas por las cosas que ya justo acabo de traer, sino que además va a seguir habiendo una tendencia monopólica porque, spoiler, esas son las dinámicas del mercado capitalista indiferentemente del mercado que estemos hablando. Todo se limita a, en más, se los voy a decir, explíquenme un solo mercado a nivel internacional que sea una competencia perfecta, o si quieras hacer que no existe en ninguna rama. Lo que hay a lo mucho son oligopolios, y esa es la mayor margen de competencia, si no son competencia monopolística o directamente monopolios. Entonces, la dinámica mercantil va a terminar haciendo exactamente lo mismo. Entonces, si no va a ser Penguin Random House, va a ser alguna otra que vaya a terminar aprovechándose de todo este tipo de empresas que ustedes están intentando crear, y vamos a volver al mismo punto de inicio. Entonces, a la larga, nos da la razón diciendo, ok, necesitamos justamente este tipo de empresas para poder generar esta cohesión y poder necesariamente brindarles, número uno, a los escritores justamente las capacidades para que puedan publicar, para que puedan tener visibilidad, para que puedan tener incidencia, para poder satisfacer la demanda que está generando la población joven o como quieran caracterizarla. Y justamente eso es el principal problema, que desde los casos del gobierno vamos a terminar volviendo al mismo punto de inicio y va a ser un ciclo inevitablemente. Por eso más orgulloso de poner. Muchas gracias, señorita, por ese discurso. Invitamos al látigo de gobierno a sus 7 minutos. Gracias.
Por aquí. Alto, chamo, alto. Un chiste interno. Pero bueno. Mi discurso va a comenzar en 3, 2, 1. Creo que quiero iniciar el debate respecto a qué es lo importante y a qué actores queremos apelar por eso. Importantes. Creo que hay dos clases intuitivos que se están haciendo aquí. Primero, la clase de mi alta que viene mucho con la necesidad de un valor literario existente y que este mismo se diversifique. Nota, la precondición para que eso exista es entender cómo la industria ha sido monopolizada y cómo ahora que esto sea como este grupo ya transnacional tiene el poder monopólico, genera esos cambios económicos materiales. Y Camila lo explica muy bien. Nota, cuando el monopolio existe, como Camila te explica, lo que termina pasando es que hay una alta capacidad de control de mercado. Se termina traduciendo no simplemente en la capacidad de que ahora tengo de acceder a libros nuevos, no bestsellers, sino en cómo los precios de los libros cambian y se moldean. No, cuando una empresa tiene la capacidad de monopolio de un libro muy famoso, ellas pueden tener la capacidad de decir qué tanto de ese libro pueden hacer, pero sobre todo cuál es el precio que yo estoy dispuesto a venderlo para que yo pueda hacerme rédito. Porque eso importa en el debate y noten la diferencia de mecanismos. El mecanismo de mi alta impacta en cómo yo solo voy a mantener bestsellers y no simplemente un valor literario individual. Mi mecanismo que trae Camila es un precedente porque entendemos que independientemente del libro que exista, el libro puede llegar a ser más caro e interesante y entonces monopolizamos el conocimiento y monopolizamos el acceso a las personas. Creo que eso es bien importante para el debate. Pero segundo, noten como lo que termina teniendo también Camila es un precedente a lo que es lo más importante, que es cómo estas empresas terminan teniendo. Creo que esto es bien importante para la comparativa. ¿Por qué? Porque noten que la capacidad y la única denuncia eficiente que tienen oposiciones depende de que las personas o estas empresas efectivamente fallen en su nicho literario, fallen en su forma de diversificar. Creo que esto no es razonable y creo que tampoco es importante. Noten la precondición de Camila. Ellos hablan mucho de cómo ahora las librerías tienen poca capacidad o si no tienen nichos. Yo creo que esto no es razonable. Lo razonable dentro del debate es pensar que como ahora somos tantas empresas con diferentes sellos de mercado, las mismas librerías van a seguir queriendo los diferentes nichos, van a seguir queriendo los diferentes sellos y demás. Eso implica dos cosas para el debate de respuesta. Uno, cómo razonablemente las empresas pueden mantener sus operaciones en medida que siguen demandando los libros y los sellos que quieren llegar a tener. Como dos, lo razonable termina siendo entonces que los nichos de mercado se siguen manteniendo porque al final lo que termina apareciendo dentro del debate es que estos mismos sellos pueden seguir manteniendo sus estructuras. Creo que esto es importante para varias cosas. Uno, notar la capacidad. Creo que la capacidad operativa de una empresa no solo se mide por el capital que estamos montando para el del modelo que pueden llegar a tener a nivel económico porque pueden seguir manteniendo sus empresas y pueden manteniendo sus estructuras y demás, sino también la capacidad entonces que tienen estas mismas de poder seguir posicionándose y demás. Creo que si los sellos literarios son tan importantes como para este tipo de empresas como lo puede ser la transnacional, creo que es razonable pensar que estas mismas empresas también cuando se distribuyen o se dividen van a quedarse con diferentes sellos. Creo que siguen teniendo la capacidad de poder, por ejemplo, vender nuevos libros, la capacidad, por ejemplo, de generar nuevas negociaciones y poder generar mayor capital. Y creo que además lo que termina siendo muy cierto. Yo creo que cuando yo mantengo y divido este tipo de cosas, que yo tenía 5 editores, por ejemplo, en 5 empresas, creo que cada editor puede ir a diferentes empresas para poder seguir manteniéndose. Creo que eso implica que el capital sustancial existe. Pero ahora, asumiendo nuestro peor mundo, que efectivamente perdemos la capacidad operacional, creo que esto independientemente no daña la efectividad de mi debate. ¿Por qué? Porque lo que importa es la sostenibilidad de estas empresas. Si las empresas siguen demandando este tipo de libros, este tipo de sellos, como estoy mostrando porque las librerías quieren seguir vendiendo, lo razonable es pensar que entonces tengo la capacidad de que en un largo plazo puedo poder ser una empresa mucho más grande y mucho más competitiva. Pero lo que importa entonces es cómo sea el actor también para poder responder entonces a la forma que el actor y el consumidor terminan teniendo. No, cuando hay más empresas de forma competitiva y que tienen la capacidad de tener diferentes sellos literarios, nosotros apelamos a nichos. Apelamos que entonces para que el libro sea competitivo, para que el libro pueda entrar de representante de la librería, tiene que tener un precio mínimo, un precio máximo para que las personas puedan acceder a él. Creo que esto es bien importante por dos razones. Uno, respondemos directamente a clases de acceso. La accesibilidad para las personas se da en medida que no están libros tan caros y que los nichos no se tienen que mantener por un monopolio, sino que razonablemente las diferentes empresas, al ver que son tanta competencia existente, lo que va a tener pasando es que las mismas puedan tener esa capacidad de poder tener esos libros. ¿Okay? Ahora, respecto a oposiciones, creo que el problema de la oposición es que es un debate ampliamente simétrico. No, la capacidad de la pérdida de desarrollo existente, creo que puede ser cierto y estamos respondiendo con más accesibilidad de la accesibilidad o las operaciones de estas empresas pueden seguir manteniéndose. Note que las empresas que terminan haciendo la comparativa de gobierno son mentiras, porque al final la capacidad de generar oportunidades sigue siendo simétrica en el debate. Note, si por ejemplo ahora tengo una empresa nacional en la cual va a tener una editorial de diferentes sellos, creo que es razonable pensar que va a seguir buscando nuevas marcas, nuevos sellos, nuevos libros que podemos llegar a tener. Independientemente del clash, independientemente de la bancada, creo que el clash del autor sigue siendo simétrico, porque la capacidad que yo tengo entonces de poder acceder a diferentes empresas no es porque solo está la transnacional, sino que está ahora dividido en diferentes sectores que yo puedo acceder como ese mismo sector independiente. Pero la diferencia y el derecho exclusivo dentro de ese clash está sobre todo en las trabas burocráticas existentes en la materialidad. ¿Por qué? Porque no te das cuenta, empresas transnacionales trabajan con diferentes incentivos, trabajan con diferentes marcas que hacen que yo tenga que atender a diferentes narrativas y atender a diferentes formas porque dependo de ello y literalmente mi legitimidad
señal como marca dependía de ello. Cuando yo pierdo esas trabas burocráticas, cuando yo tengo la capacidad de como empresa independiente poder tener la capacidad de generar diferentes concesiones y diferentes convenios, que no tengo que depender de una empresa más grande, creo que tengo mayor acceso y libertad de tener una diversificación de mercado. Porque ahora los autores en todo buscan responder oposiciones sin tener la capacidad de acceder y no depender de que entonces que la transnacional piense que soy alguien importante. Y esto es bien importante para el debate. No tengo que las transnacionales terminan buscando activamente que generar un rédito a través de esas empresas satélites que terminan teniendo. Pero las empresas satélites entonces no tienen la capacidad de independencia ni libertad para buscar este tipo de problemáticas y capacidad de generar ese tipo de diversificaciones sin antes pasar por la empresa grande que tiene diferentes intereses. Yo creo que cuando diversificamos el mercado y cuando buscamos empresas independientes tenemos más capacidad para que esos productores que se buscan tengan mayor capacidad de acceso a ese tipo de independencias. Pero ahora, antes de no sé qué te puedo decir cómo vamos a contender con eso. La denuncia y la diferencia reflexiva de ellos te dicen, no, es que bueno, están a los nichos del mercado y ellos pueden seguir accediendo. Lo que decimos nosotros es que al final, independientemente si es un bestseller o no, la capacidad que tengo ahora como empresa independiente es la posibilidad de que yo pueda generar nuevas marcas y nuevos libros que puedan generar mayor crecimiento económico. Porque esto es no problemático para ningún punto del debate y creo que vamos a contener lo que dice la oposición respecto a que pueda haber una nueva monopolización. Dos razones aquí. Uno, creo que existen leyes antimonopólicas. La razón por la que transnacionales no han caído por leyes antimonopólicas es porque literalmente son una transnacional que tiene la fuerza suficiente para poder dañar diferentes puntos literarios. Creo que eso implica entonces en el debate que a medida que ya están diversificadas e individualizadas, creo que es más razonable que una empresa que intente caer ante este tipo de tendencias sea más posible fiscalizarla. Y esto es bien importante porque termina pasando que entonces el mercado puede mantener y sostener esa competencia existente. Porque ahora todas las empresas están bajo las mismas condiciones, con diferentes sellos y que pueden seguir teniendo la misma capacidad de su nicho de mercado dentro de las librerías. Esto es bien importante para dos cosas. Uno, como el consumidor no solo tiene mejores precios, ya demostrado con el crash económico que traía también desde el principio, pero dos, cómo es razonable pensar que ahora como las diferentes empresas tienen la capacidad de tener diferentes sellos, esos nichos de mercado pueden seguir llegando y accediendo a sus puntos. ¿Por qué? Porque la librería sigue llevando este tipo de cosas, las librerías y nacionales e internacionales siguen pidiendo este tipo de libros, lo que está generando que mis posibilidades operativas de seguir creciendo como empresas siguen existiendo en medida que esa demanda se sigue manteniendo. El problema y el delta que tenía que demostrar aquí supercondición era demostrar que los sellos que mantenían estas empresas no servirían para nada y por eso se caerían. Creo que esto es falso, porque si ya tiene una empresa transnacional, es razonable pensar que es algo importante y es razonable pensar que genera un rédito suficiente. Es decir, si las transnacionales siguen teniendo este tipo de cosas, creo que vamos a hablar del debate por los criterios. Uno, la solvencia del comprador de carga de la plata como razonablemente el crash económico es el más importante porque precondiciona todo el mercado posible, precondiciona todo el acceso a la librería. Pero segundo, y como el más razonable, es como al final el autor más importante para el debate para las mismas cámaras se ve mejor cuando tenemos la independencia económica para que estos mismos puedan acceder a estos convenios que antes no podían acceder porque tenían las trabas burocráticas antes. Gracias al lado del gobierno latino. La oposición se cerró el debate. contradictorio, repetitivo y que tiene que haber un cierto sesgo en cierto punto. En primer lugar, quiero hablar de todo lo que se menciona de parte del gobierno sobre atender a diversos mercados y a diversos públicos, y lo hablan como desde una perspectiva, como si desde oposición eso no se diera, como si desde oposición manteniendo Penguin Random House no se siguiera manteniendo esta diversidad de atender a todos los públicos y estos nichos, digamos, que quedan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el hecho, el mismo InfoSlide nos presenta que ya Penguin Random House tiene o mantiene el control de 42 sellos editoriales. Son diversos, que no todos responden a un mismo público, y aún así, todos bajo el mismo nombre de este macro, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, siguen respondiendo a esta diversidad de públicos y a esta diversidad de necesidades sin la necesidad de desligarse o de llevar a la división que conlleva o que se propone desde la Cámara de Gobierno, ¿verdad? Eso por un lado. Segundo, también se habla siempre como de esta prevención a la monopolización, que igual me gustaría aclarar que si bien la cuota de mercado del 25% a nivel mundial es bastante alta, no es lo suficientemente alta como para hablar a un monopolio inmediato. Ahora, con otros puntos importantes y significativos.
mucho de lo que se habla desde la Cámara de Oposición es que el pasar a esta subdivisión se dividiría en dos cosas. Primero, que aumentaría los costos significativos y la accesibilidad que se le presenta a las personas lectoras, ¿verdad? Ahora, creo que desde la Cámara de Oposición se ha demostrado bien porque solo del lado de nuestra Cámara se beneficia muchísimo más lo que es el alcance a los escritores y a las personas lectoras. ¿Por qué? Porque innegablemente el hecho de que una multinacional, de que se centralice en la parte administrativa o que esté de esta manera la logística de una misma empresa dividida en diversas áreas, o que se tenga este control, permite una agilización de los poderes o permite una agilización de las operaciones y permite un mayor alcance a nivel general que hace el costo al final de los libros muchísimo más bajos. Algo que pasó al inicio de Cámaras Altas y que me parece muy interesante es que se centró mucho el debate en si hay más o menos lectores, que si bien entiendo que la segunda oradora de Cámaras Altas representa que esto tal vez puede o no ser relevante, lo cierto es que al final hay una realidad y es que los libros son caros. O sea, vamos a ver, los libros son caros producirlos. ¿Cómo pensar en responder a esta necesidad de accesibilidad de lectores si hay o no hay más lectores hoy en día? Responder a esta posibilidad de producirlos se responde muchísimo más desde el lado de oposición. ¿Por qué? Porque esta maximización de la producción y una agilización de una eficacia operativa que ya está demostrada, nuevamente el reflejo de la cuota del 25% del mercado y no me acuerdo más decía Nicolás, pero el otro dato también lo demuestra que hay ya de por sí una eficacia en Penguin Random House que se demuestra que la forma en la que se estaba financiando funciona para que se siga accediendo. Entonces, aquí se responde a dos cosas. Primero, nuevamente, al atender a diversos públicos y segundo, que disminuye la producción, que también la parte económica es un punto importante. Es que todo lo que se está basado en creer que el control de Penguin Random House no va a limitar libertad de la organización que tiene particularmente los sellos. En función de eso, no hay caso, no rompe con ese caso. Ahora, lo que sucede aquí es que, vamos a ver, ¿cómo explico? Lo que sucede aquí es que del lado de oposición se sigue permitificando esta diversidad y el romper o esta limitación, digamos, de parte de los escritores, ¿verdad? Además de que se motiva y se incentiva por la capacidad que tiene inherentemente un macro editorial como lo es Penguin Random House. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que mi baja te trae cuáles son las dinámicas reales de cómo funcionan las editoriales y que tal vez no está tan dedicada de cómo funciona el nivel económico como tal vez se planteó a lo largo del debate en el resto de cámaras, ¿verdad? Y segundo, que es necesario pensar en que en el mundo en el que nosotros vivimos y cómo funciona nuestro circuito económico, o nuestro modelo económico, perdón, si no existe Penguin Random House y si Penguin Random House se divide y se fragmenta, eventualmente podría llegar a una nueva nacional que vuelva a fomentar todo esto y lo único que se hizo al final del día es perder la estabilidad económica y la estabilidad operativa y ya todo y toda la estabilidad que ya de por sí se tenía establecida en Penguin Random House. Entonces, al final del día, se pierde esta construcción. Tenemos un éxito asegurado de parte de Penguin Random House que está demostrado con los datos. Se sabe que el hecho de que se fragmente esta división no garantiza el que no venga una nueva transnacional y empiece a comprar las autoridades de estos sellos editoriales que fueron o pudieron haber sido las fragmentaciones de Penguin Random House. Y se compra una nueva y vuelve a ser el mismo problema y nuevamente caemos en el punto de que se perdió en presencia lo que se iba a el éxito que se tenía otorgado y comprobado de parte de Penguin Random House. Y segundo, que también las capacidades a nivel organizacional y el renombre que genera mantener o publicar por parte de los escritores o por parte en general de perder este renombre que ya se tiene por ser tan amplio es significativamente perjudicial a nivel general. O sea, aquí lo que vemos es que en parte de oposición demostramos que existen beneficios como esta autonomía, etcétera, pero existen unas implicaciones negativas que sobrepasan el hecho de creer o de pensar en comprar o subdividir, dividir los sellos editoriales. Y muchas gracias. Muchas gracias por la discusión. Con eso hemos finalizado el debate.
Muchísimas gracias a todos. Por favor, intenten vaciar el pasillo, coloquen un cronómetro, unos 20 minutos y nos haremos para que los invito también a darse las manitos. Va. La cámara. Sí, ¿no?